Amiga católica, cristiana, creyente, este video es para ti. También para ti, si tú, la que no sabe si realmente crees o no en alguna religión, pero por si las moscas te santiguas por las mañanas, y que a la larga prefieres hacer cosas que no vayan en contra de Dios. Sabemos que existe, la hemos escuchado, la gente que dice: nadie que se haga llamar católica puede estar de acuerdo con el aborto. Pero eso no es cierto. Cada vez somos más las personas católicas que estamos a favor de la despenalización del aborto y tenemos argumentos de peso desde la fe. Ahora, algunas de ustedes dirán como: venga, pero es que esta discusión no debe darse desde la religión, ya que vivimos en un país laico en donde la iglesia y el Estado son cosas completamente diferentes. Pero la realidad es que en la práctica para muchísimas personas la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres y de las mujeres. Entonces vale mucho la pena reflexionar sobre esto, porque les adelantamos desde ya que la ley de Dios tampoco prohíbe el aborto ni condena a las mujeres que toman esta decisión. Yo sé, sorprendente. Vean, para hacer este video consultamos con varios sacerdotes, monjas, personas creyentes, y lo hicimos de la mano con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que es experta en este tema, a quien invitamos a este video. Para mí Dios es bondad, y a pesar de lo que dice la Biblia, yo sé que Dios nunca habría estado de acuerdo con matar una vida. Precisamente Dios es bondadoso y es misericordioso. Sabemos que Dios se pone en los zapatos de las mujeres, Dios entiende, Dios vive el sufrimiento de las mujeres. En la Biblia se habla de muchas prohibiciones y deberes de todo tipo, pero también hay un respeto por la otra persona sin discriminar. En una parábola Jesús afirma: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque para Jesús aquellos que están excluidos del ideal religioso, los que supuestamente no son dignos o son ajenos a la doctrina, pueden estar más cerca de él que aquellos que se llaman consagrados, porque finalmente pues el amor de Dios no tiene límites ni pone barreras. No se pongan a inventar cosas sin conocimiento, sin haber leído la Sagrada Escritura. Primero, en la Biblia no hay ningún lugar en donde diga algo así como: si abortas, te condenarán. Lo que hay es un par de menciones al tema. Esto está en el Éxodo. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Estos eran los tiempos del ojo por ojo, diente por diente. Y así se configuraba la ley bíblica. Pero pónganse a pensar en lo que dice este versículo. Lo que dice este versículo es que si una mujer, como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre, sale herida y pierde el embarazo, el agresor debe pagar una multa al esposo. Como nos explican en la organización Católicas por el Derecho a Decidir, básicamente el aborto aquí es una transacción monetaria, se resuelve con plata, y el valor de la vida del feto era inferior al valor de la vida de la mujer. Por eso no se castigaba al culpable con la muerte, porque si es la mujer la que muere producto de esa pelea, el agresor debe pagar con su vida. Este apartado nos deja ver que en la Biblia las dos vidas no pesan igual, pues si es la mujer la que muere, aumenta la pena. La segunda mención aparece en Números. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Este versículo trata sobre el adulterio, es decir, sobre la infidelidad de las mujeres. Así es como se le llamaba. Lo que establece este versículo es que si el esposo tenía celos de la esposa y no podía confirmar la infidelidad de ella a través de testigos, se le practicaba el ritual de la ordalía, que, como bien explicó la teóloga María de los Ángeles Roberto, consistía en obligar a la embarazada a tomar aguas amargas que le daba un sacerdote. Y resulta que si las mujeres abortaban después de ingerirla, consideraban que sí, que en efecto le habían sido infiel a su marido y se les castigaba por ese adulterio. Y sí, es nadie más y nadie menos que el mismo sacerdote quien le da las aguas abortivas a la mujer. Bueno, hay que saber leer las cosas en su contexto. En esos tiempos pasaban cosas terribles, pero el Nuevo Testamento es otra cosa. En el Nuevo Testamento hay solo una mención a la palabra abortivo. Está en Corintios 15 del 8 al 10. San Pablo la utiliza como metáfora para comparar su situación al sentirse pues en el último lugar entre los apóstoles. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces no, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en ninguna página de la Biblia hay condena para el aborto. A ver, es que ni siquiera se necesita una condena expresa y no tiene que ser literal. En el momento en el que dice no matarás, que es el quinto mandamiento, ya queda esto claro. Hay vida desde el momento de la concepción, por lo tanto, el aborto es un asesinato. No creo. En primer lugar, había excepciones en la Biblia para ese quinto mandamiento. Se podía matar extranjeros, mujeres adúlteras y todas esas personas que fueran consideradas enemigas del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay al menos 108 menciones en las que Dios manda a matar a alguien: niñas, mujeres, hombres y niños. Entonces, ese no puede ser un argumento para oponerse al aborto. En segundo lugar, comparar el aborto con el quinto mandamiento es como comparar peras con rinocerontes. Son dos temas de naturaleza muy distinta, porque las mujeres no abortan con la intención de hacer daño ni de matar a nadie. De hecho, procuran decidir por el mayor bien posible.
¿Y por qué tendríamos que creerle a esta y no al Papa? El Papa comparó el aborto con lo que hace un sicario. Estoy de acuerdo. La Iglesia Católica somos muchos y muchas, y en toda su diversidad de opiniones. El Papa Francisco es el representante de la jerarquía eclesial, pero pues también es hombre. Es un ser terrenal y tiene sus propias opiniones, que no necesariamente representan el conjunto de católicos y católicas, como ocurre en el caso del aborto. Somos muchas las mujeres católicas y cristianas que hemos denunciado el machismo en la Iglesia. El Papa Francisco, al hablar de esa manera, responde a esa jerarquía eclesiástica en la que las mujeres hemos sido apartadas y discriminadas. pero esa tradición ha empezado a cambiar. Conozco muchas mujeres, muchas católicas a favor del aborto, incluso monjas y sacerdotes que están de acuerdo, pero pues sienten miedo de hablarlo públicamente por temor a esa tradición machista. Aquí es muy importante decir que el lugar en donde se ha debatido el tema del aborto, ya que no es un dogma que esté consagrado en la Biblia, es en el derecho canónico. Y el derecho canónico, a diferencia del dogma, sí permite ser debatido, conversado y modificado. Cuando hablamos de derecho canónico nos referimos a las normas que regulan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Es decir, que esto es como el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica. Trata de cómo es el gobierno de esa iglesia, de cómo está organizada esa jerarquía, cuáles son los derechos y deberes de las y los fieles y cuáles son las sanciones por imponer cuando esto se convierte en una norma. Allí el aborto sigue siendo un pecado de gravedad. Sin embargo, ni siquiera este derecho canónico establece una pena para las mujeres que toman la decisión de abortar, pues al final todas las mujeres que toman esta decisión terminan cobijadas por una serie de excepciones que el mismo derecho canónico establece. De esta forma sabemos entonces que el derecho canónico a la larga reconoce que no hubo pecado grave o pecado mortal, pues para que se configure de esa manera tiene que haber intención de hacer daño, y no conozco a ninguna mujer que tenga esa intención de herir. Es una decisión muy compleja, tomada por muchas razones de peso, así que a la larga el derecho canónico termina siendo mucho más comprensivo que la ley colombiana, porque aquí todavía se condena penalmente a algunas mujeres que abortan. En todo caso, yo no quiero que se me imponga algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y puedes estar tranquila. La despenalización del aborto precisamente se trata de que podamos tomar decisiones sobre nuestra vida de acuerdo a nuestra conciencia. Nadie te va a obligar a abortar si no estás de acuerdo. La Iglesia Católica reconoce la agencia moral de las personas. Cuando se despenalice el aborto, todas van a estar en la capacidad, sin miedo, de tener su propia agencia. Se trata de que las mujeres decidan y que quienes no están de acuerdo no lo hagan. Se trata también de que las que deciden abortar dejen de correr peligros por someterse a procedimientos inseguros. Además, recuerden que la tendencia generalizada en los países más liberales y con leyes más amplias sobre el aborto es que la tasa de abortos disminuye. Vean, ser católico es un compromiso, es una relación en la que no solamente se participa de los sacramentos, es una apuesta para nuestra vida. La fe no es asistir a misa del domingo ni rezar sin aplicar las enseñanzas de Cristo. Entonces, ser católica y defender el derecho al aborto sí es posible. Se respeta que la maternidad es una elección personal a conciencia. Entonces no hay nada que temer. Apoyar el aborto no te hace incumplir la ley de Dios. De hecho, todo lo contrario. Este video lo hicimos en alianza con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, una organización de mujeres católicas que trabaja por el derecho al aborto. Si tienes dudas desde la fe, si te quedan preguntas después de ver este video, pueden dejarlas aquí en los comentarios o pueden ir también a las redes de Católicas que les dejamos acá y hacer todas esas preguntas que tengan en mente.